Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Hoy creo que por primera vez estoy grabando un podcast con nuestro CEO Jesús Rodríguez, así que bacán. Nosotros siempre hablamos mucho, así off the record, y ahora va a quedar on the record. Así que bacán y bienvenido, Jesús. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Marley, muchas gracias. Sí, después de tantas conversaciones como profundas que tenemos todos los días, por fin vamos a tener la primera que es como pública, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que cada una de las conversaciones que vamos teniendo por sí solas podrían ser un podcast. Pero claro, hablamos de muchos temas. Mientras que hoy vamos a hablar de un tema bien específico. Se trata sobre FinOps. Jesús les va a decir más a profundidad de qué se trata, pero es una práctica que actualmente pues está poniéndose muy en boga por todo lo que tiene que ver con la eficiencia de la gestión de los recursos que manejamos en la nube, ¿no? Y pues a Jesús le encanta, es un entusiasta de todo esto, un apasionado de todo el tema de la nube, Cloud Native. Y hemos visto con muchos clientes esta necesidad. Algunos están conscientes, otros están quizás explorando más cómo pueden optimizar sus recursos en la nube. Entonces, para empezar, Jesús, allí, cuéntanos qué es FinOps. Súper, gracias, Marley. Sí, oye, primero es eso, como esta práctica de FinOps, este concepto más bien no es nuevo. Yo soy pésimo con las fechas, pero es un concepto que ya tiene varios años que se acuñó y básicamente lo que busca es construir un framework de prácticas, no solo una práctica, es un framework de prácticas que buscan básicamente como lograr una buena interacción y colaboración entre el mundo financiero, entre las finanzas y todo lo que tiene que ver con la operación, especialmente en el mundo de la nube. Ahorita más adelante vamos a entender un poco más por qué específicamente en el mundo de la nube. Si bien son prácticas que funcionan súper bien para también el mundo como de la infraestructura más on-prem, ya vamos a ver por qué sea más natural en el mundo de la nube y que es una práctica que como tú decías va ganando mucha relevancia, especialmente este año, ¿no? Que hace un año como que fue un año que partió siendo un año como de mucha complejidad, mucho como racionalizar el gasto en las industrias, en las áreas de tecnología, en las distintas industrias, pero también con todo este hype que se está viendo con todo el movimiento de la IA generativa y los proyectos que son bien costosos, se hace cada vez más necesario ser efectivo o eficiente en el uso de los recursos en la nube. Entonces yo diría que es eso, ¿no? Hoy día existe la FinOps Foundation, que es una organización como hija de la Linux Foundation, que básicamente se está como preocupando de estandarizar esta práctica como no solamente entre los distintos proveedores de nube, ya vamos a hablar un poco de eso, sino también estandarizar esta práctica como a nivel de industria. Entonces hoy día ya lo podemos pensar en FinOps no solamente como en el concepto de unir finanzas y operaciones en la nube, sino más bien como un toolkit de un montón de prácticas que básicamente lo que persiguen es al final sacar el máximo provecho de la inversión que hacemos en los recursos en la nube, sea pública o privada. Buenísimo. La primera vez que me mencionaste este término, ya claro, con la palabrita Ops, ya lo relacioné directamente pues con DevOps, la adopción de DevOps, que es como, me hace preguntarme en qué punto se debe adoptar DevOps, FinOps, o es una adopción, o es una práctica que tiene que estar, digamos, desde el inicio, cuando empiezas tu estrategia en la nube. ¿Cómo se hace? Es una súper buena pregunta. O sea, yo te diría como la respuesta del libro es que esto tienes que tenerlo desde el día uno, como cuando armas tu estrategia de la nube, la armas con el rational de ser más eficiente, pensando que muchas empresas hacen su apuesta en la nube, no necesariamente porque sea más barato, que no siempre es más barato, podemos elaborar un poco en eso, pero sí pensando en ser más efectivos como con el uso de sus recursos, con la inversión que hacen, pero el irse a la nube también tiene un cambio importante en el paradigma, no solamente desde el punto de vista de cómo aprovisionamos los recursos y cómo desarrollamos, como desde la mirada más técnica, sino también para las áreas de finanzas tiene un cambio de paradigma importante. Pensemos que, no sé,
pensemos como en la estrategia como de operaciones más tradicional en la que básicamente teníamos que planificar el aprovisionamiento de la infraestructura, comprar el fierro, hacer todo como el trabajo de procurement, pero que además desde el punto de vista más como contable y financiero, generalmente toda esa inversión se iba como, valga la redundancia, como inversión, como CAPEX. Entonces era fácil de capitalizar, iba a los estados de resultados, se depreciaba poco a poco. No me quiero meter mucho en el mundo financiero porque no es mi área de expertise, pero una de las cosas que pasa y que yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos como CFO, con gerentes de finanzas, que le hace ruido este tema de la nube, tiene que ver con que ahora todo ese gasto de operación, que es un gasto importante, en algunas organizaciones puede llegar a representar el 60, el 70% del presupuesto de tecnología, hoy es gasto, es como OPEX, entonces en el estado de resultado aparece restando. Y ese cambio de paradigma tiene a todo el mundo nervioso, o nos tenía a todos nerviosos, especialmente ahora que estamos tratando de llevar la práctica de la nueva escala. Entonces, un poco respondiendo la pregunta, efectivamente es más una especie de viaje que implica cambios no solamente como de adoptar ciertas como procesos, sino también un cambio como en el paradigma sobre cómo tratamos los recursos en la nube. Así que deberíamos tenerlo en consideración desde el día 1, pero efectivamente no es algo que sales y compras medio kilo de FinOps y lo enchufas, sino es básicamente hay todo un proceso como de adopción, que esto está más o menos como en recetas, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Sí, de hecho, creo que este año especialmente hemos visto algunas historias de clientes que dicen, oye, me tengo que bajar de la nube porque me está saliendo muy caro, o de dónde está saliendo, dónde me estoy gastando estos $10,000, por ejemplo. Eso nos puede demostrar que quizás estas prácticas no fueron consideradas desde el inicio. ¿Qué puede suceder si dejamos a FinOps de un lado? Wow, qué importante eso. Sí, mira, como de hecho, incluso complementando tu comentario, incluso en este año especialmente, yo diría que un poco finales del año pasado, nos hemos encontrado con ejecutivos, con líderes, no solamente gerentes de tecnología. El gasto de la nube está siendo tan importante en muchas organizaciones que incluso los gerentes generales, gerentes de finanzas, están empezando a preocuparse por esto. Ahora, no es como que alguien se esté cuestionando el valor de la nube, como el valor que hay detrás de desarrollar y tener tu plataforma en la nube, hoy día es innegable. El cuestionamiento va un poco más por cómo controlo los gastos. Hay demasiadas anécdotas como que parecen ya historias como medio de terror, de gente diciendo, oye, se me disparó el consumo de la infraestructura al triple y no sé en qué me lo estoy gastando. No hemos podido juntar con clientes que nos dicen, me estoy gastando, no sé, $500,000 al año en la nube, y la verdad es que no sé, y eso es como lo preocupante, porque al final uno podría decir $500,000 es mucho, es poco, pero el no saber, el no tener claridad si lo que me estoy gastando es lo correcto, creo que es lo que más duele. Entonces, un poco creo que el impacto más importante de no adoptar prácticas, de dejarla fuera, tiene que ver con esa falta de visibilidad financiera que no te permite, que te mantiene esta incertidumbre de no saber si está haciendo todo lo efectivo que puede ser con el gasto en la nube. O sea, hoy día, cuando algunas personas hacen como análisis de, por ejemplo, cómo se hacen las inversiones en infraestructura, voy a usar un ejemplo real. Cuando planificábamos, por ejemplo, aprovisionar bases de datos, las bases de datos son como los sistemas de bases de datos son sistemas como difíciles de escalar cuando son on-prem. Entonces teníamos que, cuando diseñamos la base de datos, teníamos que hacerlo pensando en el consumo que iba a tener el motor de base de datos en los próximos 5 años o dentro de 5 años. Entonces yo hoy día estaba comprando el fierro que iba a consumir, que iba a estar consumiendo dentro de 5 años. Y lo que terminaba pasando en la práctica es que terminaba descontinuando, depreciando o incluso como desincorporando hardware que no llegue a usar, no sé, ni el 60% del recurso. Entonces, hoy día está pasando un poco eso en la nube. Estamos aprovisionando recursos un poco con esa misma lógica todavía, sobredimensionado, y no tener como esta práctica, como esta disciplina financiera sobre la nube, básicamente termina teniendo como consecuencia, voy a decirlo como decimos aquí en Chile, terminas dejando plata en la mesa. Y en este momento nadie quiere dejar plata sobre la mesa. Tal cual. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque obviamente deben haber una serie de prácticas que son necesarias para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Y hay que integrar esas prácticas en diferentes procesos existentes. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Qué se está dejando de hacer para que se disparen estos costos? Súper. Yo creo que hoy todavía
Vas a conseguir tantas respuestas de eso como personas le preguntes, pero nos estamos poniendo de acuerdo y eso es lo bueno. Y yo creo que la FinOps Foundation está haciendo un trabajo importantísimo ahí. Yo diría que hay algunas prácticas, voy a hablar de algunas prácticas que son básicas y después voy a hablar de lo que la FinOps Foundation llama el framework. Yo creo que las prácticas así como básicas, yo diría, si tienes que hacer 2 o 3 cosas mañana para decir, oye, necesito empezar a tener como un poco más ordenado mi consumo en la nube, tiene que ver con 2 grandes cosas, como generar mecanismos de visibilidad. Al final no puedes medir lo que no, o sea, no puedes mejorar lo que no puedes medir. Tener mecanismos de visibilidad, como taguear los recursos, clasificarlos, agruparlos, para empezar a mirar ese mecanismo como, que llamamos como showback y entender cuánto me cuesta operar en la nube. Y eso después ayuda a responder preguntas más profundas como, ¿lo que me estoy gastando en la nube se justifica, me retorna, lo estoy percibiendo? Y después el otro elemento muy clave tiene que ver con la automatización. Entonces, ahí básicamente en torno a esto, la FinOps Foundation, en conjunto con toda la comunidad, es un movimiento muy grande, construye esta especie de framework que tiene principios, roles, fases, niveles de madurez, pero tiene algo que básicamente se alinea a las herramientas que tiene, que ellos llaman como dominios. Y tiene, básicamente son cuatro dominios, sí. El primer dominio es entender los costos, que es básicamente todo lo que tiene que ver con, como contaba, con generar ciertas capacidades de analítica que te permitan, valga la redundancia, entender cómo se está distribuyendo el gasto, como qué productos están consumiendo qué capacidad, cómo se está viendo el gasto a final de mes, cuántos de esos recursos realmente los estoy utilizando y cuántos de repente son desperdicios. El otro día veía un reporte del IDC, creo que el año pasado, y una de las principales preocupaciones de la mayoría de los ejecutivos de TI respecto al consumo del presupuesto de las nubes tenía que ver con algo así como que se estimaban que cerca del entre el 35 y el 40% como de los recursos que tenía procesados en la nube eran desperdicios. Cuando digo desperdicios no eran recursos que nadie estaba utilizando, que también hay de eso, claro, sino también como de repente, no sé, máquinas que eran más grandes de lo que deberían ser, como recursos que tenían aprovisionado, por ejemplo, más capacidad de las que podían, y básicamente hacía falta un poco esta práctica que llaman como del right sizing. Luego tiene otra dimensión este framework. El primero es como decía, como entender el uso y los costos, que tiene que ver justo entender cuánto estoy consumiendo y si lo que estoy consumiendo es lo que necesito consumir. Después ser capaces de entender la otra dimensión, que es tener básicamente la capacidad de cuantificar el valor. Es como, tengo el producto X, no sé, tengo mi motor de pólizas de seguro, que lo tengo todo en la nube, que consume X cantidad de, no sé, que me gastó $5,000 al mes en ese recurso. ¿Se justifica, se paga tenerlo? Y ahí hay como algunos valores como el famoso costo por transacción, que es cuánto me cuesta la infraestructura para vender una póliza, por ejemplo. Y hay distintas prácticas, yo le invito como a revisar en detalle el framework. Bueno, de hecho probablemente este es el primer podcast de una serie en la que podemos ir profundizando. Y después la tercera dimensión tiene más que ver con la optimización. Una vez que ya tienes capacidad como de identificar cómo se está distribuyendo el gasto, el elemento clave viene a ser buscar las eficiencias donde las hay. Y ahí las dos capacidades claves, uno es como adoptar mejores prácticas como de la arquitectura en la nube, que es donde hay generalmente se ve mucho desperdicio, y el otro es la automatización, mucha automatización. La automatización es un elemento clave en este proceso. Yo recuerdo cuando empezó como este auge de DevOps, de optimizar todo lo que era el ciclo de vida del desarrollo, se hablaba mucho de dar espacio también para la innovación, ¿no? Acelerar la integración, la entrega. FinOps tiene de alguna manera impacto en que los colaboradores o los equipos puedan enfocarse más en la innovación, o solamente está como impacta directamente a la eficiencia. Yo diría que es un beneficio como no tan directo. No es como que automáticamente adopto prácticas de FinOps y automáticamente mañana mi equipo es el doble de innovador. La innovación de un componente creativo importantísimo, pero sí efectivamente habilita ciertas cosas. Y una de las más importantes es generar cierto nivel de predictibilidad. Cuando uno hace ejercicios de innovación, generalmente los ejercicios de innovación están asociados a experimentar con cosas.
pero generalmente estamos resolviendo problemas complejos que tienen muchas variables, y mientras más variables podamos controlar, más fácil va a ser como predecir el éxito o no de un experimento. Entonces, dejamos usar ejemplos como prácticos para que no suene así como estoy hablando un poco en el aire. Y uno muy grande es la IA generativa. Muchas de las empresas con las que hemos tenido la oportunidad de hablar respecto como a su visión para adoptar prácticas de IA generativa tiene que ver con, o la mayor barrera, mejor dicho, la mayor barrera nos la estamos encontrando asociada a los costos, cuando encontramos unos tremendos casos de uso que parece que se ven súper interesantes, que parece que se va a generar una gran eficiencia, pero después cuando vemos el costo de implementar una solución, resulta que no se paga, resulta que el ahorro no se justifica. Y entonces no tener visibilidad de eso definitivamente es un asesino de la innovación en cualquier organización, cuando el costo de la innovación es descontrolado. Y por otro lado, como decía, un leverage muy importante de las prácticas de FinOps tiene que ver con la automatización. Entonces, cuando la automatización genera cierto nivel de predictibilidad, quiere decir, tengo ciertas recetas que me permiten aprovisionar la infraestructura de una forma controlada, la organización tiende a confiar un poco más en que los equipos tengan un espacio controlado de experimentación, y ahí automáticamente se genera un espacio natural de innovación. Y lo otro es la eficiencia que se logra al tener estos espacios controlados, reduce significativamente la cantidad como de... Hoy se dice en el concepto de desarrollo, pero la cantidad de trabajo como manual que implica estar analizando básicamente el consumo de la nube y estarlo controlando. Entonces creo que al final esta visibilidad genera confianza, y la confianza es una base fundamental para la innovación. Tal cual. Cuando hablas de visibilidad, de tener como quizás la trazabilidad del consumo, cómo se están usando estos recursos en la nube, ¿cuáles serían quizás algunas métricas o KPIs más críticos en una fase inicial de adopción de FinOps? Todas las veces que hablo de FinOps digo esto, como si solo pudiera medir dos cosas, de alguna, como en consumo de la nube, quiero decir, yo invitaría a medir como el costo de la nube, que es básicamente cuánto consumo multiplicado por el rate de consumo que tengo. O sea, necesito saber cuánto me estoy consumiendo todos los meses. Sé que suena como obvio, pero es la premisa de base, es como tener visibilidad. Especialmente empresas que tienen estrategias multinube. Hoy día mucha gente es capaz de decirte, sí, la factura me llega todos los meses en tanto, pero cuando le preguntas ya, ese clúster de Kubernetes que tienes ahí, ¿cuánto te está costando mes a mes? El número no sale tan fácil. Y tener esa visibilidad es fundamental. Y el siguiente como métrica, así como para salir a implementar mañana, tiene que ver, nosotros le llamamos como el showback o el chargeback, pero no, es básicamente el costo por producto o el costo por value stream, por iniciativa, no importa cómo usted organice como sus líneas de centro de costo. Pero es básicamente ser capaz de decir, ok, este gasto, ¿cómo se distribuye entre el valor que yo genero en la organización? O sea, no sé, me gasto $30,000 al mes en la nube, y tengo en la nube, no sé, mi app, todo el backend de mi core de negocios, tengo mi sitio web y tengo mi core de productos de seguros, por pasar el mismo ejemplo de hace un rato. Ese gasto, ¿cómo está distribuido de esa forma? Al tener esas dos variables, la cantidad de análisis que puedo hacer es gigantesca, pero además también me permite tener un crecimiento controlado. Cuando, no sé, se me dispara el tráfico en el sitio y de repente mi sitio es transaccional y la gente, no sé, hace solicitudes, significa que va a crecer en el recurso A, B, C y D, y yo puedo planificarlo, especialmente para organizaciones que tienen como seasonality, como temporalidades, como, no sé, en el retail sean los cyber, por ejemplo. Entonces, tener capacidad de entender cómo va a crecer, esa es la línea base para mí. Después ya podrías tener como ya más indicadores de, no sé, como cuál es la proporción de ahorro, cuál es la meta que tengo como de ahorro sobre periodos de tiempo, no sé, year over year, cómo voy a ir optimizando. Porque igual el desafío, que no hemos hablado un poco de esto, pero el desafío de ir optimizando en la nube es que no solo cortar costos, porque al final la plataforma, la arquitectura, como lo quieres llamar, es como una especie de ente vivo que sigue creciendo. Entonces, por un lado, tú estás tratando de ajustar la infraestructura, pero si te está yendo bien, también estás creciendo al mismo tiempo. Entonces, al final, cuando haces la suma y la resta, no necesariamente se ve tan claro. Pero ser capaz de decir, ok,
este crecimiento en la factura de mi proveedor de nube está asociado a que hoy tengo el doble de usuarios que tenía hace 6 meses y no a que alguien dejó una máquina encendida por error, es fundamental. Tal cual, no es como, pero claro, uno ve el nombre al principio, FinOps, y yo me imagino a alguien con corbatita y una tijera cortando, Claro. pero de repente no es eso, ¿no? Sino el uso inteligente y como estar aware de por qué y cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Como el desglose que mencionabas también de los recursos, ¿no? Claro, importantísimo. Hoy, mira, cuando partimos el año, partimos como en Dynamics, partimos como, estábamos todos en la ola también de la IA generativa y partimos como estas charlas con John y era como John hablando de IA y yo hablando de FinOps y la gente me decía, pero ¿por qué estás hablando de eso ahora? Y yo, como él me decía, es que no hay plata, como todo el mundo quiere innovar, pero la verdad, cuando tú vas a hablar con las organizaciones sobre como su capacidad de innovar, experimentar con tecnologías disruptivas y todo, todavía se están peleando con que la operación de la tecnología, la infraestructura se come el 30, 40, el 60% del presupuesto. Entonces, probablemente ser capaz de generar ahorro ahí te da como un pulmón, te da un pulmón para crecer, para hacer más cosas. Entonces, cuando no eres capaz como de conectar directamente tu crecimiento con, por ejemplo, tu consumo, que es algo que es medio lineal, es súper difícil, por ejemplo, planear nuevos productos. Tal cual. Y me acaba de venir otra pregunta a la mente que tiene que ver con quiénes participan de FinOps. Y solo, quién está ahí, quién tiene que tener la visibilidad. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que hay un desde y después está como lo que yo diría que es como lo teórico, por decirlo de alguna manera. El desde, para mí como los actores como clave, primero las figuras de liderazgo, pero tienen que haber como dos miradas al menos, como una mirada financiera totalmente, alguien del área de finanzas que esté preocupado, no necesariamente voy a decir un rol, porque puede ser de repente una startup, este rol lo tiene como el gerente de finanzas, de repente una corporación muy muy grande, están estas figuras por ejemplo de controller financiero, pero sí es importante que las áreas de finanzas como se involucren, porque además también hay un cambio en el paradigma, por ejemplo este cambio de CAPEX a OPEX no es menor, genera mucho temor, genera mucho nervio. Entonces, un poco cuando entiendes que igual está controlado, que ese gasto que ahora es un gasto, así como todas sus letras, de alguna manera se justifica como un retorno, incluso simplifica la gestión financiera. Entonces, roles clave, por un lado, roles técnicos de la operación, especialmente yo diría muy importante los líderes, roles por ejemplo que estén asociados como a la construcción de productos, líderes técnicos importantes que entiendan esta práctica, arquitectos importantes que entiendan esta práctica, gerentes de tecnología importantes que entiendan esta práctica, pero también las áreas de producto, como las áreas de producto, las áreas que de alguna manera están como explotando los recursos, tienen que ser capaces de entender cuánto cuesta crecer. Y ese es el desafío, cuánto cuesta crecer. Yo siento que es un camino en el que hemos avanzado desde la perspectiva de producto un montón. Hoy día, por ejemplo, las áreas de negocio que explotan productos digitales, si son capaces de hacerse preguntas, o sea, es natural que se hagan preguntas como cuando dicen quiero crecer en el tráfico, aparecen variables como que están bien de moda, como el costo de adquisición de usuarios, cuánto me cuesta adquirir un usuario nuevo, pero siempre lo pensamos como integralmente. Entonces hoy día algunas cosas que es cuánto me cuesta crecer en un usuario, sino en la transaccionalidad, en el tráfico, y eso es una variable que es no menor, especialmente ahora, por ejemplo, que hacemos muchos experimentos, que el mundo de la IA estamos como mucho en una etapa como de experimentar y hacer pruebas de concepto. La pregunta que nosotros nos hemos encontrado que más cuesta responder a nuestras contrapartes siempre es: no tengo idea de cuánto va a costar. Y en general cuando vas a un directorio a presentar una iniciativa, por muy buena que sea, y no sabes explicar cuánto va a costar, es súper difícil que vuele. Sí, tal cual. Claro, no sabes ni cuánto va a costar, y por ende cuánto va a retornar o lo que se va a significar. Es un mundo bastante amplio. Obviamente este episodio del podcast es como una intro, pero estamos planificando de alguna manera lanzar próximos episodios para hablar un poco más de aspectos más técnicos o culturales, que como Jesús mencionaba, pues son también súper importantes en la organización. Pero quizás como
suponiendo, como sabemos que en este mundo tecnológico pues todos somos súper autodidactas con algunos temas que pues van surgiendo, donde las personas que nos escuchan quizás pueden documentarse. Mencionabas la FinOps Foundation, por ejemplo, que pueden encontrar allí. Hay dos grupos, voy a llamarlo, como de fuentes de información que son muy, muy buenas. Como les decía, como decíamos al principio, si no es una práctica que no es nueva, es un concepto que no es nuevo, como movimiento ha estado ganando mucha fuerza el último par de años, y yo creo que la FinOps Foundation ha hecho un trabajo increíble como en agrupar como a todos los practitioners. Tienen espacios, tienen comunidades. De hecho, si van al sitio de la FinOps Foundation, que si no me equivoco es finops.org, hay un montón de material, recursos, incluso herramientas disponibles. No sé, tienen algunos Excel ahí que te comparten para ayudarte a aprender a calcular no sé, como el costo de una resolución de IA generativa, por ejemplo. Y la verdad, esto es una preocupación industria, y esto es como lo importante. Entonces hoy día no solamente es como la comunidad, sino todos los grandes proveedores de nube tienen preocupaciones como reales sobre ayudar a sus clientes a ser cada vez más eficientes con el consumo de la nube. Entonces cuando miras, por ejemplo, el tamaño de colaboradores de la comunidad, ve a los principales proveedores de nube, ve empresas que se dedican a esto. Entonces yo creo que una buena fuente de información para entenderlo es ir directo como al sitio de la FinOps Foundation. Además tienen algunas certificaciones si te gusta como la educación como más formal. De hecho creo que el curso introductorio lo tienen gratis, como puedes ir y tomarlo y entender un poco los fundamentos de la nube. El otro sitio donde hay como un montón de documentación, y esto llamamos como específica, que es un poco como, ok, entiendo los conceptos, entiendo el framework, entiendo de qué va, pero utilizo la nube X, utilizo el proveedor de nube X o Y. ¿Cómo se ve eso aplicado? ¿Qué herramientas disponibiliza? Y ahí pueden ir directamente a la documentación de los distintos proveedores de nube, donde hay un montón de artículos, herramientas, no solamente como en torno a buenas prácticas, arquitectura que han estado siempre, sino también como a buenas prácticas respecto al manejo de los costos en su plataforma, e incluso a herramientas que están disponibilizando, que eso ha sido como bien importante. Finales del año pasado y lo que va de este año, todos los proveedores de nube han hecho un esfuerzo consciente de disponibilizar distintas herramientas de FinOps para hacer más eficiente el consumo de la nube, herramientas de detección de anomalías, herramientas que recomienda right sizing. Y lo que yo me he encontrado, esto es más como desde la experiencia personal, es que muchos de los clientes con los que iteramos hoy, a pesar de que tienen consumos importantísimos de la nube, ni siquiera conocían que esta herramienta existía. Entonces creo que es un buen lugar para ir a mirar también la suite de herramientas que pone a disposición los distintos proveedores de nube para ayudarnos en nuestra gestión de los costos de la nube. Buenísimo. Sí, yo creo que hacer uso de esas herramientas pues es súper importante. Igual en la descripción del podcast les vamos a dejar algunos enlaces también para que puedan acceder rápidamente, y por supuesto si necesitan algún tipo de orientación más específica, más profunda, también pues cuentan con nosotros, y estar atentos a los próximos episodios sobre este tema también. Te agradezco mucho, Jesús, por todo lo que nos explicaste hoy. Super, gracias a ti, Marley, por generar este espacio, y esperemos que sea el primero de una serie de podcasts hablando sobre este tema que está súper interesante y que aporta un montón de valor a las organizaciones. Así es, y bueno, gracias a todos por escucharnos también. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, también en YouTube. También si quieren dejarnos algunos comentarios o sugerencias de temas, o incluso también preguntas, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales como Dynamic Devs. En LinkedIn sobre todo estamos muy atentos, también en Instagram. Así que bueno, hasta un próximo episodio. Gracias, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.